Mis estimados emprendedores, emprendedores y emprendeduras, bienvenidos a su podcast, a su actualización de mercado a cargo de los emprendeduros, con el gran y el igualable Rodrigo, la bestia Navarro. Siempre acompañado de siempre elocuente, siempre contundente, el rey del Web3, el dios de la mercadotecnia, el mismísimo creador de comunidades, Alejandro Salomón. Y el fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados y de esos pantalones tan apretados. Les mandamos un abrazo, somos los emprendeduros y esta es nuestra actualización de mercado. El día de hoy les traemos un buen podcast, vamos a platicar del estado del mercado, obviamente del cierre del primer trimestre, porque es el primer trimestre del año que se acaba y que tenemos datos. Vamos a platicar de los datos de empleo o predatos de empleo, la crisis bancaria que se sigue desarrollando. Vamos a hablar de la OPEC Plus, bajando su producción de petróleo. Finlandia uniéndose a la OTAN, qué gran momento para unirte a la OTAN si eres un país neutral. Y de ahí nos vamos a ir a reporte de ingresos. Y de ahí vamos a platicar de varias compañías interesantes que nunca habíamos platicado aquí, empezando con Conagra. De ahí nos vamos a ir a Acuity Brands, Lamb Weston y vamos a cerrar con Constellation Brands. De ahí nos vamos a ir a Tesla rompiendo récords. El Crypto Update, vamos a platicar del estado del mercado de cripto, de Elon cambiando el logo de Twitter y también de la subida de los DEXs. Y obviamente vamos a cerrar esto con el gran análisis del buen Deluxe, de todas las tablas y todo el mercado. Así que una semana llena de actividades y muchos datos que están saliendo. Vamos a empezar. ¿Cómo has visto el mercado esta semana? Pues bastante mezclado, ¿no? Creo que la gente está como a la espera de que algo pase, de que algo se rompa o de que de que salgan noticias de algo más importante. O sea, como que hemos visto esas subidas y bajadas. O sea, empieza una venta masiva y de repente se recupera para final del día. O sea, la gente está como... Los inversionistas están a la espera de qué puede estar pasando, porque aparte vamos a empezar a ver los reportes de ingresos de los bancos, creo empiezan, si no la semana que viene, la siguiente, y ahí es donde vamos a empezar a ver ya los resultados del primer trimestre del año, y eso nos va a dar una muy buena idea hacia dónde vamos, si se está alentando la actividad económica, si no, y pues por eso es que están medio mezclados en mi... Sí, se está yendo como heladito nada más. No hay como, no está pasando nada, literalmente nada. Es lo más de hueva que existe en este mercado. Pero mínimo tenemos los datos del primer trimestre para poder empezar esto. Así es, porque obviamente el primer trimestre trajo muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, la crisis bancarias, la crisis bancaria que empezó a mediados de marzo, a principios de marzo, vimos un mini bull run empezando en enero, que sí fue tremendo. O sea, muchas empresas subieron entre 40 y 70%, específicamente las de tecnología que estaban tan castigadas del 2022. Y obviamente estamos viendo la división completa del mundo en bloques que ahora se está haciendo mucho más claro. Ahora sí que parece que el mundo entero está queriendo cancelar Estados Unidos por todas sus mamadas anteriores. Es literal, parece que es lo que está pasando. Pero, ¿cómo se comportan los mercados? El S&P tuvo una ganancia de 7%. El Dow Jones solo está arriba 0.4%. Y el Nasdaq, como decía, de las empresas de tecnología que subieron tanto, está arriba 16.8% para cerrar el primer trimestre del año. Nada mal. Y las criptomonedas, bueno, esas sí han reventado Sí. desde el principio del año. Bitcoin, Sí. sobre todo, que casi ha ganado el doble. Tesla, no sé desde cuándo, pero cuando bajó a los 100 también se fue al doble, a Sí. 200. Tesla en sí, del fondo a lo más alto, ha hecho un mejor retorno que Bitcoin. Pero Sí. también Tesla tuvo esa cosa rara del gobierno de Estados Unidos intentando acabar con Elon Musk porque quería decirle la verdad a la gente. Así es. Un movimiento interesante, quien lo haya agarrado desde abajo hasta arriba, felicidades Sí. a todos ustedes. Y de aquí, pues como dices, todo se está moviendo helado, no hay como ni a dónde irle, no hay ni buenas ni malas y la gente sigue en espera de que esto ya se acabe, pero ¿qué es esto que se va a acabar? Nada. Se ve como Nada. es el mercado tal cual y es la economía moviéndose como se mueve y es la nueva economía del mundo, no va a haber un final a esto, no va a haber un principio, algo, o sea, no sé cómo, no hay como una nueva transición, ¿no? Esto es la economía y vamos a tener que dar poco a poco a que las empresas vuelvan a crecer dentro de este nuevo estándar de, como dices, del mundo cancelando a Estados Unidos y ver cómo se están poniendo. Pero
Mínimo en Estados Unidos sabemos qué es lo que está buscando el Fed y qué es lo que quiere hacer los que hacen todas nuestras políticas monetarias. Así que platiquemos de los empleos. Así es. Lo que me sorprendió en todo el tema de los empleos, honestamente, es que McDonald's esta semana cerró sus oficinas corporativas temporalmente mientras anuncian una ronda de despidos masiva. Y lo hacen como para evitar situaciones incómodas dentro de la oficina, para evitar ciertas cosas como robo de sus productos, de su tecnología, de sus trade secrets. O sea, es bastante interesante que hayan tomado la decisión de literalmente cerrar sus oficinas antes de anunciarle a la gente y te vamos a despedir. Por otro lado, UBS anunció que va a despedir a cerca de 36,000 empleados de Credit Suisse, que son, digamos, redundantes porque ya no tienen que, o sea, ya tienen a alguien que se ocupe de ese específico trabajo dentro de UBS, entonces van a estar despidiendo a muchísima gente. Y la estadística que realmente finalmente nos dice que el mercado de empleo se está desacelerando es que el Departamento del Trabajo anunció que hay una baja significante en empleos publicados. Había 10.6 millones de empleos publicados, ahora hay 9.9 millones, o sea, 700,000 menos empleos publicados, o sea, disponibles, pero sigue habiendo 1.5 empleos por persona que esté buscando, entonces no sigue siendo mucho más de lo que espera Jerome Powell para poder tomar esa pausa en su subida de tipos de interés. Y también recibimos los números preliminares de empleo de marzo, que se agregaron 145,000 empleos nada más en vez de 210,000 que se estaban esperando. Estos números pueden cambiar el día de hoy que nos están escuchando porque justamente salen el viernes en la mañana ya los números oficiales. Estos son los números preliminares que estaban buscando. Pero, o sea, simplemente entendiendo que se perdieron 51,000 empleos en servicios financieros, incluyendo los de Credit Suisse, pero también los de Silicon Valley Bank, los de Signature, o sea, y muchos otros bancos están corriendo gente porque pues, necesitan esa liquidez. Entonces, pues sí, es un... Sí, a mí el que me espanta más es McDonald's, porque McDonald's en tiempos de recesión le va de huevos. ¿Por qué tiene que cerrar McDonald's ahorita? Esa noticia a mí sí me sacó bastante de onda, porque... De acuerdo. Podría esperarlo de todo el mundo, pero ¿por qué carajos McDonald's y por qué está haciendo lo que está haciendo de esta forma? Aunque también McDonald's fue uno de los más perjudicados con eso que pasó con el cierre de Rusia. Así es. Así que no, honestamente no sé qué quiera decir eso, porque eso es algo que para mí es un misterio y algo que nos puede estar contando una muy buena historia. Pero también parece ser que los empleos en Estados Unidos... los empleadores están cambiando su política, tienes que regresar a la oficina. No entiendo por qué están intentando empujar a esto. ¿Por qué tienes que regresar a la oficina? Si todo estaba funcionando bien, ¿por qué quieren o están usando esto como excusa? ¿Tú cómo lo ves? ¿Como para despedir a gente o...? Creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, tener a la gente en tu oficina sí genera, o sea, te ayuda a generar mejor cultura, te ayuda a generar mejor eficiencia. Sí hay muchas veces que, sobre todo equipos de desarrollo, por todas las empresas de tecnología son las que más están empujando eso, porque muchos equipos de desarrollo trabajan mejor cuando están en conjunto, porque pueden estarse contestando dudas de una, y por chat no es lo mismo. Es muy distinto estar, ahora sí que con la gente que estás trabajando en un equipo. Hay muchos trabajos que claramente no necesitas que regresen a la oficina, pero lo quieren hacer porque las empresas sienten que necesitan monitorear mucho más lo que están haciendo las personas en su tiempo, ¿no? O sea, con el tiempo que le están pagando. Y eso al final del día es lo que estamos viendo. Y aparte dicen, oye, yo ya tengo este gasto gigantesco de oficina, tengo un contrato de 3 años o 4 años o lo que sea para estas oficinas que ya renté, no lo puedo romper, pues ¿sabes qué? Quiero que la gente venga a trabajar aquí, si ya lo estoy pagando, pues que vengan. Pero sin duda muchos lo están usando también diciendo, oye, pues, o sea, el nuevo normal es lo que es y yo ya no quiero estar todos los días en la oficina, chance... se hace algo como un tipo híbrido, ¿no? Donde parte de su tiempo lo trabajan en casa, la otra parte directamente en la oficina y demás. Pero sin duda lo están usando como un arma para despedir gente sin tener que despedirlo como tal, sino es como de, pues es un requerimiento, no te gusta, pues puedes renunciar. Sí, todos los gringos comiéndose sus tacos en México están así de, no mames, tengo que... No, me voy a quedar aquí a acabarme mis taquitos, ¿cómo no? Yo también haría lo Así mismo. es. Pero bueno, tal vez mínimo la gente que está siendo despedida de los bancos y de UBS y de todo esto, antes de que hablemos de la crisis bancaria, puedan
conseguir un trabajo en el IRS, porque ahora el IRS está a punto de expandir otros 30,000 trabajos. Así Porque es. necesitamos que más gente pueda checar quién no está pagando impuestos y quién está pagando impuestos por alguna razón. Así que bien Claro. por Biden, que ya había agregado 80,000 antes, ¿no? Y ahora son 87,000. 120,000. Sí. Casi 130,000 nuevas personas. Ahí está, para toda la gente que pierde su trabajo en los bancos, puedes ir a trabajar para el gobierno de Estados Unidos para cobrarle a todo el mundo y pues sigues siendo lo mismo que estés en el banco, robándote todo de todos, así que disfrútalo mucho. Perdón, se nos cortó, bueno, se me está cortando el internet, está lloviendo en Texas y con eso aparentemente es suficiente para que ya no haya internet. Así que estamos platicando de los empleos y de toda la gente cambiándose de un banco a ir a trabajar con el IRS para poder cobrarle a la gente de una manera u otra. Así que platiquemos de la crisis bancaria. ¿Dónde está parado eso ahorita en la economía? Sí, caray. O sea, Jamie Dimon, el director general de JP Morgan Chase Bank, acaba de mandar su carta a todos los accionistas, básicamente, que lo hace anualmente, hablando de que la crisis bancaria apenas está empezando y dice que al igual que BlackRock, no ven que la Reserva Federal esté cambiando de rumbo y que nos tenemos que preparar para varios años de turbulencia. O sea, básicamente que él y que su banco como tal, las inversiones que están haciendo y demás, es para prepararse para años pues de malos créditos, de malas, o sea, de cartera perdida grande, de malos resultados de las empresas, o sea, que realmente está habiendo un desacelere económico importante y que la crisis bancaria nos va a pegar duro, sobre todo por lo que ya habíamos platicado aquí varias veces, que es las bienes raíces comerciales, porque está hablando de que en los siguientes 2 años son el refinanciamiento de casi, o sea, 2.4 billones, o sea, 2.4 millones de dólares, que la mayoría de eso, como ya tú bien nos lo dijiste, más del 60% de eso lo tienen los bancos regionales. Y que si esos créditos empiezan a fallar, pues no hay de otra, o sea, y no hay cantidad de dinero que pueda imprimir el Fed para salvar eso. Y eso es algo que nos está poniendo bastante pues en la cara, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo es que los bancos, o sea, los fallos de los bancos vinieron gracias a que las pruebas de estrés que se estaban llevando a cabo anualmente, que es básicamente lo que haces, no contaban con la variable de subida de tasas de interés del Fed, lo cual es una variable para mi gusto bastante importante, ya que en eso está basado todo su negocio. O sea, en mi humilde opinión, creo que si tu negocio está basado en las tasas de interés, creo que esa variable tiene que ser parte de tu stress test, ¿no? O sea, es increíble. Todo el mundo sabe también que los stress tests de un banco es puro palo de mierda y que nada más lo hacen para poder cumplir con la palomita y ponérsela. Pero sí la van a tener muy difícil. Vas a poder crear menos crédito, menos riqueza para todos aquellos, vas a poder vender menos producto, que son productos de deuda, etcétera, y tienes el problema con el riesgo en las hipotecas y quién se las va a quedar, que eres tú, señor banquero, porque estas hipotecas, si no te las pagan por más que le estés perdiendo $4 millones a un edificio, te lo vas a quedar, va a ser un bien tóxico que tengas en tu cartera. Entonces, los bancos van a tener que apretarse el cinturón, pero las buenas noticias para mi cuate Jamie Dimon y para todos nuestros banqueros grandes es que esto solo va a destruir a la banca chica. A ellos les va a ir muy bien y todos los depósitos les están cayendo. Así que es más bien como, prepárense todos los chiquitos a comérsela enterita porque es lo que les va a tocar, ¿no? Es literalmente eso, y por eso dice que la crisis bancaria está empezando, porque justamente está pronosticando muchos bancos regionales caer, pero ese tipo de predicción se vuelve autocumplida, ¿no? Porque le metes más miedo a la gente y la gente empieza a sacar su dinero de esos bancos pequeños, inmediatamente colapsan. Es parte del problema, Jamie Dimon, sin duda. Si en el Congreso estuvieran persiguiendo a Peter Thiel y a todos los que empezaron los bank runs desde el principio, te diría, bueno, esto fue algo que no esperaban, pero claramente es lo que están buscando y es lo que están provocando ellos mismos y están muy contentos con esto. Veamos qué exactamente están planeando estos perros. Pero bueno, de ahí otros perros muy potentes es la OPEC Plus y nos acaban de decir que, padres, vamos a bajar esta producción de petróleo. Sí, así es. El domingo anunciaron una baja de producción de casi 1.600 millones de barriles diarios. O sea, esto es, muchísimo, 1.600.000 barriles diarios es lo que están reduciendo en producción diaria. Es muchísimo. O sea, entre Saudi y Rusia, cada uno se van a comer la parte más grande. Acordaron reducir casi 500.000 barriles diarios y entre los otros se van a dividir los otros 600.000 diarios. O sea,
Esto, prepárense para una inflación, de nuevo, ese pico de inflación, lo cual le va a dar más herramientas a Jay Powell y a la Reserva Federal de continuar con esa subida de tasas de interés y poder realmente ahorcar a esos bancos regionales y los bancos pequeños aún más. Yo creo que aquí la baja de producción del petróleo está cantada un poco más como en lo que estábamos basados antes en vez de lo que está pasando ahorita. Están bajando, en mi opinión, igual y estoy completamente mal y están simplemente intentando dándonos más inflación, pero hay dos cosas, ¿no? Uno, bajas la producción de petróleo que puede causar un squeeze en el precio de acuerdo a cuánto tengas que usar, pero Claro. nos vamos a ir a una recesión. Si nos estamos yendo a una recesión global, pero sobre todo en Estados Unidos, nos debería dar igual. Lo que están haciendo es proteger el precio del petróleo antes de que baje y diciendo, no importa que se vaya a una recesión, el precio del petróleo no va a bajar como siempre, mínimo lo vamos a detener acá y lo vamos a preliminarmente antes de que venga el putazo, defendernos del putazo. Ese es A. Así es. Y B, saben que también nuestras reservas de petróleo en Estados Unidos están en el nivel más bajo de hace 40, 50 años, no sé cuánto exactamente. Así es. Y que si Estados Unidos le está tocando los huevos a China una y otra vez ahorita con la visita de la primer ministra de Taiwán a Nueva York, que que no nos ha faltado todo el ataque que hemos podido tirarle a China para que caiga en nuestra trampa de meterse en la guerra. Pues no sé, y esto es algo que yo había preguntado, pero todavía no tengo respuesta de nadie a los que les haya preguntado. ¿Qué quiere decir esto para el ejército americano si nos queremos ir a la guerra en contra de China cuando China ha estado comprando ilimitadamente la cantidad de petróleo que ha podido mientras todos sus ciudadanos han estado encerrados por 3 años? Esto, o sea, aquí el tema del ejército militar americano y si hay una posible guerra y lo que fuera a pasar ahí, el gobierno americano tiene el poder de poder dictarle a todas las empresas petroleras y productoras de petróleo americanas, que somos al final del día el productor número 1 de petróleo en el mundo, hasta más que Saudi, de tomar toda esa producción y en vez de dárselas a sus ciudadanos y para generar utilidades se lo vendes todo al gobierno y no tienes de otra. Entonces, en ese sentido no lo veo, o sea, dañino, pero obviamente las acciones de Biden de estar queriendo controlar el precio del petróleo, o sea, sacando todas esas reservas, ha sido inútil, no ha servido de absolutamente nada y lo único que hizo es ponerse en una peor posición, lo cual al final lo vamos a acabar pagando todos nosotros, porque cuando el gobierno tenga que tomar todos esos barriles, adivina en cuánto va a estar cada litro de gasolina, o sea, para nosotros, va a ser una locura. No puedo imaginarme. Sí, ese sería el peor caso, porque eso sería la explosión total de la inflación en Estados Unidos y nos iríamos a un mundo que no queremos. Pero la realidad también es esta. No importa qué tan grande de productor seamos en Estados Unidos, estamos en producción máxima. No podemos crear nueva y más producción de la que ya teníamos antes a mayor ritmo, y eso lo saben ellos perfectamente. Es por eso que es interesante la situación en la que está puesta todo esto, porque parece como un buen jaque de alguna razón, pero ¿para qué? ¿Por qué? Se están previniendo solamente. Igual y somos mal pensados, ¿no? Somos como en las películas de los extraterrestres. Cuando vengan los extraterrestres a las tierras, nos van a querer matar todos porque así somos nosotros. Igual y es diferente, ¿no? Igual y literalmente solo están diciendo, yo no quiero que esto baje si Estados Unidos se va a recesión y ya. Podría ser el caso, ¿no? Que sean tan buenos y tan lindos. Pero, hablando de buenos y lindos, Finlandia se une a la OTAN, haciendo la frontera de la OTAN mucho más grande en la puerta de Rusia. Casi al doble, es increíble, ¿no? O sea, Finlandia se vuelve el miembro número 31 de la OTAN y como dices, expanden su frontera con Rusia de manera muy importante. Dijeron obviamente que no van a estar la OTAN, más bien el comunicado de aceptación dijo que no va a mandar tropas extras a Finlandia, pero no descartaron hacer ejercicios de guerra, lo que inmediatamente Rusia contestó diciendo, hey, esto ya les había advertido que no hicieran esto y que van a tener que tomar acciones para proteger su soberanía y que es una amenaza directita, pero que no saben bien qué es lo que vaya a hacer Rusia. O sea, no saben exactamente qué es lo que va a hacer. Seguramente van a poner más tropas en la frontera con Finlandia y posiblemente llevar armas nucleares a la zona. Entonces, se está calentando la cosa con Rusia porque seguimos tocando en los huevos, o sea, es un proxy war, ¿no? Estamos literalmente en guerra con Rusia vía Ucrania, porque hemos fondeado todo, le hemos mandado todas las armas, hemos estado dando más de 150 mil millones de dólares en dinero, en cash, en armas y efectivo a Ucrania para aguantar esa guerra contra Rusia. Y, o sea,
¿qué esperábamos? O sea, luego todavía le sigues agregando leña al fuego, pues obviamente Rusia ha tomado las acciones que ha tomado con su amistad con con China, perdón, con esa, pues con todo, ahora sí que los anuncios del BRICS, todo lo que está pasando ahorita en el mundo, que parece que realmente todos quieren cancelar a Estados Unidos, o sea, todos los aliados de China en África ya están volteándose también a decir, pues ya vamos a lidiar nosotros en nuestra propia moneda o en yuan, ya no queremos dólares y demás. Entonces, se ve como nada más, es como literal lo están cancelando. Parece que es como un juego de niños, ¿no? Pero es literal, es eso. O sea, al bully, que era ¿cómo se dice bully en español? El que estaba Abusivo. Molestando, el abusivo del parque, ya le está tocando de vuelta. Exacto. Sí, se lo están agarrando a putazos todos los niñitos. Pero la pregunta aquí es, entonces, ahora que Finlandia, de manera muy pacífica, porque es un país siempre neutral y acaba de escoger un lado en la guerra, que es impresionante, pero es un país neutral, donde no van a hacer absolutamente nada más que ejercicios de guerra como lo hicieron en la frontera de todo, ¿cómo se llama? De Ucrania, que fue justamente lo que Putin les había dicho, no hagan esto porque si con esto voy a tener que tomar el lugar. Entonces, Exacto. ¿esto también va a ser otra guerra del tirano de Putin o esto sería más como culpa de Finlandia si es que llega Putin a atacarlos? El problema es que si Putin ataca a Finlandia, inmediatamente solamente por las reglas de la OTAN se va a la guerra con todos los miembros de la OTAN. Entonces, eso es, el riesgo ahí es tan alto que sí le estás poniendo a Putin entre la espada y la pared. Y honestamente no sé qué es lo que van a hacer. Creo que va a ser más a ver quién la tiene más grande y te voy a poner bombas nucleares ahí junto para que veas qué pex. Pero, o sea, Putin no se va a dejar. Al final del día sabe que cuenta con el apoyo de China, sabe que cuenta con el apoyo de Saudi Arabia, sabe que cuenta con el apoyo de Brasil, de India, de muchos otros países que ya se están despertando diciendo ya fue suficiente, güey. O sea, ya estamos hartos de que nos digas cómo vivir nuestra vida y que nos digas cómo tienen que ser las cosas. Es como el papá rico, ¿no? Tengo varios amigos que todavía sus papás son los que pagan toda su hermosa vida en sus mega mansiones y la verga, pero no los dejan vivir. Tienes hijos, tienes casi nietos y a todo lo que quieras hacer me tienes que pedir permiso a mí porque yo te doy dinero. Y esa actitud de mierda es justamente la misma que tiene Estados Unidos y el mundo. Esta vez dijo, ya no me importa, papi, que no me quieras dar dinero. Ya me da igual, prefiero comérmela entera y dormir en la puta calle que seguir escuchando tus pendejadas, que es muy interesante a este punto. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero, una vez más, que quede claro, esta agresión de hacer que Finlandia, que es un país neutral, se una a la OTAN en plena guerra, porque es una guerra de Estado, la OTAN contra Rusia y ahora contra China también, y es el lado del bloque. Esta es una acción. La primera acción tomada es nuestro lado, dándole esta a ellos, diciéndole, a ver, güey, ven a hacerme algo, solamente para que quede claro, porque con la de Ucrania no nos quedó muy claro y todo el mundo seguimos acusando a Rusia diciendo que ese maldito Vladimir Putin fue sin provocación alguna a meterse a este territorio. Aquí estamos una vez más. Pega la misma situación, pero con el doble de frontera en un país neutral. O sea, es una verdadera mamada. Es como poner de carnada a tu esposa para que alguien venga, para ver si va a venir. Y luego dices, no, es que le hicieron esto a mi esposa. ¿Cómo no iba a reaccionar? Tienes que matar al cocodrilo. Tienes que matar al cocodrilo. Él fue el que se la comió, no lo puedo creer. Así que vamos a ver qué exactamente pasa. Y de ahí pasemos al reporte de ingresos, que mínimo aquí no hay guerra. Exacto. Empezamos con Conagra. Conagra, para quienes no sepan, ellos son un conglomerado de dueños de múltiples marcas de comida. Son productores de comida empaquetada y algunos congelados. Pero las marcas más famosas son el campeón de las redes sociales, Slim Jim, Healthy Choice, Ready Whip, Hunt's, el ketchup y otros productos de tomate y demás. Y muchísimas otras marcas que, para qué se las digo, pero las conocen casi todas. O sea, cuando vas al supermercado ves muchísimas de sus marcas y muchas veces pues, no sabes quiénes son los dueños de cada uno de estos. Y lo increíble es que superaron expectativas en ingresos y en utilidades, con ingresos de $3,087 millones, que es 5.9% más que el año pasado. Que, o sea, eso sería básicamente en línea con la inflación porque han estado subiendo e incrementando sus precios. Pero lo que sí es que en sus utilidades, o sea,
fue un aumento de 56%. Tuvieron utilidades de 341 millones en el trimestre comparado con 218 millones el año pasado, lo que nos dice que realmente esos incrementos de precio que están haciendo no son en base a la inflación, son porque no son en sus costos, son literalmente porque ellos dicen, ella es buena excusa para subir los precios, todo el mundo lo está haciendo, vamos a elevar nuestro margen y su margen operativo obviamente está al alza. Entonces, bien por ellos, pero malo para todos nosotros. Sus acciones subieron 3% después de esto y están 13% arriba comparados al año pasado. Así que es muy posible que continúen esa subida. Exacto. Y que siga continuando esa subida de sus acciones por ese nivel de utilidades y su margen operativo tan amplio. Sí, porque aquí también podría ser la pregunta, ¿no? ¿En verdad es inflación o devaluación? Porque te pueden decir que la inflación va a la baja, pero si vas a las tiendas o a comer o a comprar algo, ¿dónde va a la baja? Solamente para que yo entienda, ¿dónde está la inflación a la baja? El numerito sigue bajando, pero si vas a la tienda te tienes que gastar más y eso solamente dice devaluación. Y si tenemos devaluación, estos no son mejores ingresos, simplemente es más dólares por comprar lo mismo que tiene menos poder adquisitivo. Así que esa es una tendencia Totalmente. que debemos de ponerle atención a futuro. ¿Qué me dices de Acuity Brands? Esta, para quien no sepa, es un conglomerado de productos de construcción. Se enfocan en iluminación, desde focos, switches, componentes de iluminación, o sea, luminarias, software inteligente de iluminación, todo eso. Son de los más importantes y son dueños de 30 marcas de este tipo de servicios. O sea, nuevamente, dándote la ilusión de que tienes opciones, ¿no? Su reporte nos debe dar una buena idea de construcción, sobre todo nueva y remodelaciones. Y obviamente no llegaron a las expectativas de ingresos, aunque de todos modos sus expectativas ya eran bajas. Igual no llegaron, pero sus ingresos fueron 943 millones en el último trimestre. Y lo increíble es que superaron las expectativas en utilidades por casi 20%. Ahí es donde dices, ok, ¿cómo es posible si ni siquiera llegas a las expectativas en ingresos? ¿Cómo puedes superar expectativas en utilidades por casi 20%? Y lo mismo, esa subida de precios que han estado haciendo en todos los servicios, diciendo, no, pues es la inflación, mis costos están subiendo y pum, te paso una subida de 10, 15% sobre todos sus precios. Y es una de las razones por las que hemos visto que el costo de construcción también va al alza. Sus acciones habían ganado casi 10% en este año y después del reporte que dijeron que obviamente estaban esperando una baja en construcción para el resto del año, que no veían esa demanda activa y demás, cayeron hasta 11%, por lo cual ya están abajo en el año y pues es lo que es, ¿no? El único tono bueno de todo su reporte de ingresos fue que el paquete de infraestructura de Biden los pone ellos en una muy buena posición porque los focos, para reemplazar todos los focos de halógeno viejos en las calles y así, ellos están muy bien posicionados para poder tomar ese tipo de contratos gigantes de gobierno que les pueden mejorar sus ingresos bastante bien. La famosa impresión de dinero dirigida a ciertas compañías, que es lo que tienes que buscar ahora. ¿Quieres ganar dinero en el mercado? Ve a quién le están dando dinero gratis, porque es la única manera de poder lograrlo. Así es. Y bueno, vayamos a Lamb Weston. Este es otro que también, no sé si conozca, pero es el productor más grande de productos de papas congelados. O sea, los ves en absolutamente todos los supermercados, le venden directo a casi todas las cadenas de restaurante y comida rápida que conocen. O sea, le venden a McDonald's, a Yum Brands, o sea, hace KFC y Taco Bell, etcétera. O sea, son enormes. Tuvieron ingresos de $1,250 millones, superaron sus expectativas, pero lo más impresionante es que son 30% más altos sus ingresos que el año anterior. Superaron sus expectativas en utilidades por 46% y elevaron sus pronósticos para el resto del año diciendo que ven su demanda muy fuerte porque sus productos en el mercado y en comida rápida está, o sea, elevándose aún más porque son productos muy baratos y la papa por lo general es algo bastante en contra de la recesión, ¿no? Son uno de los grandes ganadores de la recesión. Su acción estaba ya arriba 16% desde el principio del año. Después de esto tuvieron una subida de 5% y obviamente ya están arriba 22% en el año y 78% arriba comparado con el año pasado. Han sido un gran rendimiento. Como dices, ¿qué tanto? ¿Solamente hacen papas? Perdón, yo no sé qué Sí. tan... Sí, sweet potato fries, o sea, papas waffle, todas las papas a la francesa básicamente que ves en comida rápida, casi las venden ellos. No mames, estos Sí. güeyes están hechos para la recesión, literalmente. Así es. Cualquier malos tiempos. ¿Quién no quiere comer papas? Son baratas, fáciles de cultivar. Si hasta Matt Damon lo pudo cultivar en Marte, me imagino que cualquiera puede. Exacto.
Por si no han visto la película, es la película del marciano, no sé cómo se llama en español, The Sí, Martian. El Marciano, creo, muy buena. Muy buena, para que la chequen. Y de ahí cerremos con Constellation Brands, que esa toda la Ellos conocemos, fallaron. pero... Exacto, son los dueños de Corona en Estados Unidos y tienen muchas otras marcas de alcohol. Están en destilados y aparte cervezas, ¿no? Pero fallaron en sus expectativas y esto se fue bastante sorprendente porque comparados con el año pasado están abajo 5% en ingresos totales. Tuvieron ingresos de $2,000 millones en el trimestre y aunque superaron las expectativas en utilidades, igual están abajo casi 16% en utilidades comparado al año pasado. Esto, o sea, lo que los mantiene al alza es la venta de cerveza, que al parecer la venta de alcohol destilado es lo que más sufrió en comparación al año pasado. Y esto te debería sorprender, bueno, a todos nos debería sorprender porque por lo general, por las épocas de fiestas son donde más destilados se venden y vieron una baja muy importante en esas ventas. O sea, lo que nos dice que la gente hasta para emborracharse está buscando opciones más baratas. Eso es para que vean, eso es una gran señal de crisis, señores. Si la gente no se puede emborrachar tradicionalmente, estamos entrando en una época muy oscura, así que ojo con esa tendencia. Sí, Bueno, eso fue nuestro reportes de impuestos. Pasamos a Tesla rompiendo récords. ¿Qué récords está rompiendo Tesla? La entrega de 423,000 coches en el primer trimestre del año. O sea, y aún así cayó 7% su acción en el día. O sea, ¿y qué es lo que pasó ahí? Que es, o sea, esto es 4% más entregas que el trimestre anterior. Y puede que suene poco, pero posiblemente, o sea, posiblemente lo sea por los mismos metas que se pone Elon Musk, ¿no? Pero la gente está diciendo es que, ¿cómo? Reduciste los precios de los coches hasta 20% en todo China. En Estados Unidos también los reduciste. En China ya te está ganando BYD y XPeng. Estás, o sea, empezando una guerra de precios con los fabricantes chinos que al final del día ellos están fondeados por el gobierno y pueden aguantar pérdidas mucho más tiempo que tú. Entonces, eso es algo que está preocupando a los inversionistas y aparte porque dicen, oye, estás reduciendo los precios y no tuviste ese crecimiento tan gigante que se esperaba de acuerdo a eso, por lo que estás reduciendo tu margen para meter más volumen, lo que estás haciendo que tienes menos ingresos en total al final del día. Entonces, en año con año su crecimiento fue 36%, lo que sí dices, oye, pues es bastante bueno, pero sigue siendo menos del 50% que dice Elon Musk que tenía que tener año con año hasta 2030. Entonces sí está poniendo nerviosos a los inversionistas y más que Elon está como pues bastante distraído, lo ven con el tema de Twitter y demás. O sea, Tesla ha estado bajo la lupa de muchos inversionistas y aunque estén rompiendo récords, igual los castigan. Es bastante Sí, siempre. difícil. Y también aparte en la posición en la que está Elon Musk, donde todos los hedge fund managers grandes que son amigos de Biden y de todos nuestros tíos, Bill Gates, etcétera, que andan apostándole en contra, pues no ayuda a nada. Pero eso sí, dos cosas. Una, Tesla fuera de China, una potencia mundial que va a destruir a todos los demás fabricantes de autos, porque su modelo de negocio es, ¿cómo puedo hacer el coche de la manera más barata y eficiente? Y una vez que lo hace, ¿cómo puedo hacer esto de la manera más barata y eficiente otra vez? Y intentas cortar y cortar. Así que el único que puede producir estilo China es Tesla e Elon Musk fuera de China. Pero el problema que tienes en China es que te pueden copiar todos tus procesos y como sabes, sigues adelantando, sigues evolucionando esto, lo van a ir a hacer y lo van a pasar a sus otras compañías de ahí, porque allá el libre mercado es una locura. Ahí sí no hay nada propietario y todo lo que vengas a hacer te lo podemos copiar y te lo podemos robar. Eso a mí me daría muchísimo miedo si fuera Elon Musk entrando a China, etcétera. Pero hasta ahora el tío se ve bien, así que veamos qué exactamente genera, pero a mí sí me daría culo estar en China con mi compañía y con nuevos procesos que la rompen, porque no es como que en Estados Unidos Ford no te va a copiar. Ford va a seguir, como de, tú vales verga, y van a seguir contratando 1 millón de personas para hacer el mismo coche, etcétera. Ajá, pero en China sí. En China sí, y lo que más está doliéndole en China es que con todo y que empezó esa guerra de precios contra NIO, XPeng, BYD y todo, o sea, no está teniendo ese crecimiento de ventas y es porque el sentimiento antiamericano le está pegando muchísimo a Tesla también. Y allá está a la alza eso y los van a castigar más y más y por eso es que hizo la reducción de precios tan agresiva, porque dijo, necesitamos combatir esto con precios más atractivos y lo intentó y no vio ese crecimiento en ventas y eso es un problema serio.
Sí, habíamos visto una tendencia de crecimiento de todas las industrias gringas y de todos los chinos querer perseguir el sueño, la celebridad americana. Y claramente con nosotros, todo lo que estamos diciendo de China, pues que creemos que China no se va a voltear a decir exactamente lo mismo de nosotros y lo están logrando con sus ciudadanos, porque ellos sí son más como las hormigas, entre todos trabajan juntos para un mismo objetivo, mínimo es el tipo de cultura en la que ellos viven, donde a nosotros el poder crear este sentimiento en contra de China es un poco diferente, tenemos que acudir más al racismo tradicional y al nos están espiando estos hijos de puta a través de nuestro TikTok, así que agárrense para que les quitemos todo. Pero bueno, esperemos que a Tesla le vaya bien. Yo solamente quiero ver que a Aila no le quiten su operación de China, es todo. Que le vaya bien a Tesla en todos lados. Y de ahí pasemos a la administración de Biden buscando pasar unas nuevas regulaciones bancarias. Qué chido. Así es. A pocas semanas del colapso de Silicon Valley Bank y el comienzo de la crisis bancaria en la que estamos, la administración de Biden ya está intentando reinstituir casi todas las reglas que se impusieron después de la crisis de 2008, que después el presidente Obama empezó a aligerar y el presidente Trump terminó por eliminar. Básicamente son reglas que amarran la compensación de los ejecutivos y de los brokers con rendimiento de sus clientes. Estas venían ligadas con el Dodd-Frank Law, así como el Volcker Rule, que es comprometer a los brokers y banqueros a actuar con responsabilidad fiduciaria de sus clientes o depositantes, ¿no? Lo cual es, o sea, que si hacen apuestas en contra de sus clientes, los pone en riesgo de cometer actos criminales, los cuales puede poner meter a la cárcel. Entonces, también, aparte de eso, está pidiendo que se eleven los mínimos de liquidez para bancos más pequeños de $200 mil millones en depósitos, o sea, hacer todos menos los 5 más grandes, y generar 2 pruebas de estrés anuales a estos bancos en vez de solo una, cambiar las reglas de las pruebas de estrés, y obviamente aquí está los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, si haces esto más burocrático, es posible que los bancos ya regionales, los cuales están para empezar ya sufriendo, lo estás incentivando a romper las reglas o simplemente elevar su costo operativo para que al final del día el que tiene que pagar eso es el consumidor. Te van a subir tu tasa de interés un poco más porque tienen que ganar más dinero para cumplir con todas esas reglas burocráticas y demás, ¿no? Entonces, claramente algo se tiene que hacer porque no podemos permitir que los bancos sigan haciendo, o sea, lo que se les antoje con el dinero de los depositantes y demás y poniéndose en una situación tan mala cuando fue mal manejo de riesgo de su parte, ¿no? O sea, eso sí lo tenemos que entender y sí fue culpa de los bancos, porque si te está diciendo Jerome Powell por un año entero, hey, vamos a estar subiendo las tasas hasta aquí, este es nuestro precio objetivo, y no tomas ninguna acción para poder contrarrestar ese riesgo de alza de tasas por tus posiciones en bonos y demás, eso sí es culpa tuya. Entonces debe de haber repercusiones importantes contra ellos, pero también se ve clarito que estas reglas están queriéndose implementar para destruir a los bancos regionales y los bancos pequeños. Este es parte 2 de Peter Thiel saliendo a decirle a todo el mundo, saquen su dinero porque eso jamás hubiera pasado y todo el riesgo que tienen los bancos por haber comprado los bonos nunca lo hubieran tenido si no hubieran necesitado la liquidez de los depositantes para dársela para que cambien su dinero a otro banco. Efectivamente, con estas reglas lo que están haciendo es obligando a los bancos chicos a escoger. ¿Quieres quedarte? Pues, ¿qué crees? Tienes que pedir un préstamo para que te arruinemos para siempre, ¿no? De los nuevos con la nueva ventana de préstamo. O puedes ir a comer mierda, que es lo que están buscando en sí. Así que de las dos, los bancos chicos tienen que perder y esta reestructuración de los bancos y que sea su culpa, es su culpa. Pero es su culpa porque creyeron en su gobierno y que jamás les haría una mamada así y una gatada así. Y aquí está la gatada de saquen todo su dinero y estamos viendo esos retiros en todo el mundo, ¿eh? No es nada, bueno, en todo nuestro lado del mundo. No nada más es en Estados Unidos, a un nivel récord. Y esto va a seguir, esta va a ser la tendencia. Esto es parte 2 de lo que estén haciendo, que es la reestructuración del sistema financiero a través de la puta cartera del Fed con el Fed Now, bla, 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 que da igual. Pero estas acciones son simplemente, te vamos a proteger, destruyendo lo que estábamos destruyendo. Así que muy bien por Biden, lo logra una vez más nuestra institución, que la gente lo vea como Biden protegiéndonos en lo que sigue haciendo sus mamadas. De ahí pasamos a los despidos de Bed Bath & Beyond. Sí, nos estamos despidiendo nosotros de Bed Bath & Beyond. Así es, porque nuevamente anunció su posible bancarrota una vez que no pudieron asegurar créditos bancarios, porque ¿quién en sus 5 sentidos le prestaría ahorita a Bed Bath & Beyond? O sea, anunciaron bancos chicos, que si no logra, ves que ni ellos, o sea, qué mal riesgo sería, ¿no? O sea, anunciaron que si no logran su última
venta de acciones para recaudar $300 millones, es muy posible que tengan que emitir sus papeles para bancarrota en las siguientes semanas. Recordemos que ya hicieron una venta de acciones en febrero que buscaban $1,000 millones y solo recaudaron 225 millones. Están intentando convencer a los inversionistas de meme que por favor los apoyen, pero ya quién los va a apoyar. O sea, hay mucho más venta que compras en las acciones de Bed Bath & Beyond y dijeron que si no logran recaudar los $300 millones, van a tener que declarar su bancarrota para el 24 de abril. Los bancos obviamente ya se las aplicaron porque las líneas de crédito que tenían por 565 millones que tenían abiertas se las acaban de reducir a 300 millones y por eso es que los bancos están buscando menos riesgo, están diciendo no, ¿sabes qué? Esas líneas de crédito que tenías abiertas no te las podemos seguir ofreciendo porque ya el riesgo es demasiado elevado para nosotros y están buscando compradores, pero igual, ¿quién los va a querer comprar? O sea, no tiene ningún sentido comprarlos. No, y es justo lo que hemos platicado, la reestructuración de esa deuda y de cómo los bancos tienen que operar y cómo van a empezar a quitar créditos que ya existían y que la gente tenía. Aquí está enfrentito de nosotros y le está pasando esta acción de meme que es Bed Bath & Beyond, que no tiene absolutamente manera alguna de salvarse. Pero esto probablemente lo veamos en empresas como Carvana, en todas estas empresas zombie que no están haciendo dinero y que viven de los préstamos. Y esto es justamente el golpe final. Y lo que la gente veía cuando dicen, es que la Reserva Federal solo subió 25 puntos porcentuales en la última subida, ya se van a detener. Porque ahora lo que tienen es el sistema bancario quitándole los créditos a la gente. No tienes que subir más los intereses cuando ahora le puedes quitar el crédito a la gente por la situación bancaria, entre comillas. Así que, honestamente, a nuestros viejitos tenemos que aplaudirlos porque qué potente bien les está saliendo. Lo que estén haciendo está saliendo muy bien. Sí, lo único que pudieron hacer para poderse salvar un par de semanas fue una movida con su inventario. Básicamente hay una empresa de inversión que se llama Restore Capital. Está comprando $120 millones en inventario de los proveedores más importantes de Bed Bath & Beyond y se los va a dar a Bed Bath & Beyond en consignación. O sea, hace que Bed Bath & Beyond no tiene que desembolsar ese dinero y puede tener todos sus productos a la venta, pero obviamente, o sea, por una porción del margen, o sea, les va a costar más al final del día esas ventas y al final, si no tienen esas ventas que de por sí están abajo 46% año con año, esa mercancía se va a ir de regreso y este fondo lo va a vender por otro lado, o sea, no le importa. Entonces, es el único, ahora sí que la última patada ahogado que está queriendo dar, pero ya no dan. No, ya, se les está acabando. Y ojo ahí, porque no van a poder hacer un short squeeze del precio. Todos mis amigos que sean inversionistas de meme, como yo, que me estoy yendo a cero con mi inversión de meme, ya no va a pasar el mismo problema. Una vez que los banqueros ven un problema pasar, lo arreglan entre ellos y saben cómo detenerlo para la siguiente. Y es justamente lo que vimos en cómo implementaron toda la movida de dinero a través de sus dark pools para que no puedas ver dónde están shorteando, dónde no están shorteando, qué les falta, qué les sobra, a qué precio entraron, qué precio salieron. Y con eso pueden hacer todo lo que se les hinche en las bolas. Así que vamos a ver, yo esperaría ver más compañías como Bed Bath & Beyond llegar a este punto y próximamente declarar bancarrota. Sí, de acuerdo. Y bueno, pasemos al mercado de cripto, damas y caballeros, que ha sido una absoluta hueva. Sigue completamente yéndose de lado, Bitcoin en $28,000, Ethereum en 1870, bueno, Solana, que les digo, en 20.75. Todo se está yendo de ladito. Habíamos visto este repunte de Bitcoin donde todo el mundo estaba muy contento y estaba muy a gusto y wow, la crisis bancaria nos va a ayudar a subir, etcétera. Pero el momentum de la subida nos dice que hay más una posibilidad de que la gente esté vendiendo en esa zona en vez de que en verdad sea un empuje de precio. Y la otra es que el pasar tanto tiempo y que ninguna de las otras alts esté subiendo y de que el mercado no se comporte de cripto como normalmente se comporta cuando todo esté subiendo, pone una presión bastante grande en este precio teniendo que subir. En mi opinión, si Bitcoin no pasa de este nivel de los 30, no rompe a los 30,000, pero con dominancia, en los próximos 7 días vamos a ver una reversión del movimiento y va a irse para abajo, porque ya no tiene gasolina esto. No son nuevas compras, es la misma gente comprándose y vendiéndose el hype. Y lo que está pasando es, hay una muy buena estadística que me fascina, que la gente ve como algo bueno, pero yo lo veo como algo malo. Y todo el mundo está diciendo, en este momento hay más personas que tienen menos de un Bitcoin, que están comprando Bitcoin ahorita que en toda la historia.
Y eso efectivamente es el efecto de quién te está vendiendo a todas estas personas que no tenían un Bitcoin Exacto. antes. ¿Quién les está vendiendo? Los institucionales. Por lo que, en Correcto. mi opinión, y estoy seguro que el tío Delox ahora en sus tablas nos estará diciendo algo por ahí también, les están vendiendo, pero le están dando a cucharadas todos estos bitcoins para después ir a comérsela enterita a su casa. Vamos a ver qué exactamente están planeando estos perros, pero así es como se ve el mercado. Pero empecemos con Elon Musk cambiando el logo de Twitter. Sí, bueno, antes de llegar a eso, nada más como reportamos los índices del primer trimestre, aquí te va Bitcoin, lo que pasó en el primer trimestre subió 70% y Ethereum subió 50%. Entonces, en ese sentido, el primer trimestre para las criptomonedas ha sido espectacular, específicamente para los dos más grandes. Pero sin eso, pasemos directamente a por qué creció Dogecoin tanto, porque tuvo un Válido. impacto increíble, obviamente. O sea, sé que posiblemente son bromas de Elon, o sea, obviamente es un troll completo Elon, o sea, y me encanta, pero Doge subió hasta 35% después de que cambiaran el logo en Twitter a la imagen del Doge, que es una locura, o sea, sigue arriba 27% desde que pasó ese cambio, o sea, no ha seguido creciendo obviamente, pero ya la gente dice, ya nos fuimos a la luna, van a meter Dogecoin a transacciones dentro de Twitter y demás. Acuérdense, es muy difícil que vaya a hacer eso porque si se mete a hacer transacciones y pagos dentro de Twitter, entonces se va a empezar a meter problemas con los bancos y con la Reserva Federal y el SEC y demás. Y lo último que necesita ahorita Elon Musk son más amenazas, más problemas dentro de Twitter. Necesita primero hacer ese cambio dentro de Twitter para tener esa usabilidad y todos esos cambios, ahora sí que institucionales que estaba buscando, antes de empezar a meter todo eso, ese dinero. Lo que es increíble es que mucha gente está pensando, lo está haciendo por dinero y está pompeando para él vender en la cima y demás. Elon Musk no necesita el dinero. Quiero que eso esté clarísimo. Pero, o sea, creo que lo más interesante fue que el viernes pasado, y el por qué pasó esto, tiene una explicación muy sencilla, y eso es el troleo de Elon Musk, y es porque el viernes se le mandó una notificación de la Corte Federal de descartar, o sea, él mandó una notificación, perdón, a la Corte Federal de descartar una demanda que tienen contra él por supuestamente manipular el precio de Dogecoin, y la demanda es por $258 mil millones. Justo lo que dice la demanda es que Elon Musk había manipulado el precio de la criptomoneda para beneficio propio, así que claramente esto es como de, mira cómo puedo manipularlo, pero no lo hago por beneficio propio. Es como pintarle dedo directamente al Departamento de Justicia y creo que es justamente lo que está haciendo. Completamente. Si yo fuera él, no tendría ni un solo Dogecoin ahorita. Lo único que haría Exacto. son todas estas payasadas, ver que la gente se beneficie, que sean los holders de Dogecoin, y para que la gente Exacto. sepa, ahorita con toda la guerra contra la regulación de criptomonedas, y Elon Musk mismo dijo, lo primero que vamos a hacer es crear un sistema P2P de pagos. No va a tener nada que ver con cripto. Y después tal vez lo vayan a hacer con blockchain y todo esto. Pero primero tiene que pasar todo lo de la regulación. ¿Por qué te pondrías eso encima? Y sobre todo cuando no Exacto. tienes que meterte en regulaciones, cuando lo puedes hacer un sistema de pagos como en cualquier videojuego, cualquier cosa que ya esté establecida, que al gobierno le importe un pito. Es lo que Exacto. claramente, así que si eres holder de Dogecoin, ganaste en esta subidón, siempre es bueno vender cuando Elon hace estas cosas, porque el pico del pico fue justo antes de que fuera SNL, cuando todo el mundo esperaba que fuera a Exacto. anunciar que era el dueño de Dogecoin o algo así. Y personalmente, yo no dudo de que después de que haga lo que esté haciendo pero esto va a pasar un rato, que Elon se voltee y compre Dogecoin completo. No lo dudo, porque esto se puede. Pero de eso a hoy falta bastante. Así que si Así eres es. un holder con FOMO y sintiendo ese FOMO tranquilo, ten en cuenta estos timelines antes de llegar a eso. Así es. Y para cerrar, ¿quieres platicar de la subida de los DEXs? Sí, son los exchanges descentralizados. O sea, Uniswap es el ganador máximo de todo esto porque, aunque en general han visto una subida masiva todos, porque al final, como ellos no están ofreciendo servicios de staking, de guardar monedas, de carteras de custodia y demás, están fuera de los parámetros de gobierno americano que tanto quiere pelear con cripto, ¿no? O sea, porque al final del día las demandas hacia todos los exchanges han sido por la oferta de este tipo de productos que tienen. Entonces, un exchange descentralizado al final estás ganando una comisión por facilitar un intercambio de criptomonedas y no estás dentro de los parámetros de la regulación americana, lo que los hace más seguros y por eso es
es que, o sea, no tienen on-ramps de fiat, no tienen nada de lo que el gobierno de Estados Unidos está atacando. Entonces los hace muy atractivos para la gente que ya está dentro del mercado de cripto, porque dice, bueno, si puedo hacer mis compras y ventas ahí, no estoy poniendo en riesgo mi dinero, digo, teniendo todo en mi ledger, o sea, son mejores para el usuario porque es más barato, estás intercambiando con otro usuario y estás fuera de los tentáculos del gobierno. Así que yo espero que estos decentralized exchanges continúen esta subida. Y al final, o sea, solamente en valor de transacciones, Uniswap ya superó a Coinbase en los últimos 2 meses. O sea, tiene un récord de 72 mil millones de dólares en volumen en marzo, que fue casi el doble de Coinbase, por cierto. Ahí va Coinbase entonces, ¿no? Bien. Ojalá y Cathie Wood compre más Coinbase ahorita. No mames. Sí está potente esto de los DEXs descentralizados, sobre todo para todos los compradores internacionales, porque funciona bastante bien y es bastante fácil de usar. No sé qué esperar de esto, porque no sé qué países no quieran hacer porquerías en todo lo que es cripto hasta que no se acabe lo que esté pasando ahorita entre Estados Unidos y cripto, y también pues, será el Banco Central Europeo y todo nuestro lado, todo nuestro bloque contra cripto. No tengo opinión de qué va a subir y qué va a bajar en cripto, porque la gente luego dice, ¡no mames! No mames, puse todo mi dinero en Shiba Coin y no subió y perdí todo. Entonces, tranquilos, carnales, vamos a ver qué exactamente pasa primero antes de tomar acciones en esto. Y de aquí, pasemos a análisis de las tablas con el buen Deluxe. Venga. Y ahora sí, lo prometido es deuda, pero no en dólares, damas y caballeros. Tenemos al gran Deluxe aquí con nosotros, que nos viene a hablar de todo lo que estamos viendo en el mercado en la forma más visual posible, con sus hermosas tablas. ¿Qué hay, mi estimado? ¿Cómo te va? Pues yo creo que nos ha quedado una jornada interesante, vamos a decir. De hecho, justo hoy que estamos grabando esto, es jueves, mañana es viernes, pero va a ser festivo en el mercado, así que realmente hoy estamos viendo ya el cierre semanal prácticamente. Y lo que veíamos era lo que, digamos, ya planteábamos la semana pasada, ¿no? Comentábamos que se estaba ya gestando ese posible movimiento de reversión, que se podría estar acabando el tiempo para Bitcoin, para el mercado, para dar ese último impulso. Y yo he detectado algo esta última semana que al menos a mí me está indicando que es posible que Bitcoin o ya ha visto el máximo relativo de este movimiento o está muy, pero muy cerquita, no solo en precio, sino que también en tiempo de verlo. Primero, eso sí, el KBE, el ETF que nos indica un poco cómo está la situación ahora mismo de los bancos de Estados Unidos, sigue en la mierda, ¿vale? Tranquilos, esto está todo en la línea, no ha habido ninguna novedad, todo igual, ¿vale? Aquí estaremos todos de acuerdo en que seguimos en el pozo. Y ya si nos vamos al SP500, un índice que ya sabéis que para mí es súper importante, índice de referencia del mercado tradicional de renta variable, podemos ver cómo daba un impulso muy interesante, cumpliendo también con esa proyección alcista a corto plazo que mandábamos la semana pasada. 4.145 fue el máximo. Ahora hemos tenido un retroceso, 4.100. Al final, bueno, pues seguimos en una zona que yo creo que es muy buena. Cerrar por encima de los 4.100 esta semana podría ser ciertamente alcista, aunque igualmente nos queda toda esta liquidez, que no lo estoy viendo, que nos esté escuchando, digamos que desde los 4.000 hasta los 4.100 hay liquidez alcista. Es decir, que queda todavía incluso tiempo, dinero, liquidez, queda de todo y más para que podamos tener un último impulso. ¿Hasta dónde? Bueno, quizá los 4.197, la zona de los 4.200, quizá incluso podríamos tantear la zona ya, en este caso sería, si quieren hacer la super mega bull trap, de los 4.327, que sería el otro máximo, pero yo de aquí ya creo que esto no puede superarlo. O sea, ya creo que sería una locura romper este nivel. De hecho, os diré más, creo que los 4.300 no los veremos, porque a día de hoy ya se están dando, digamos, máximos decrecientes. Podríamos ver algún movimiento especulativo de limpieza que incluso genere un patrón de reversión muy claro en los 4.200, pero ya más de esto es que me parecería exagerado con lo que estamos viendo a nivel fundamental y macro. Nada apunta a que sea sostenible una alza tan alta, ¿no?, del SP500, y de hecho estamos viendo mucha distribución. Vemos como poco a poco se está lateralizando todo ese movimiento tan vertical que teníamos esta semana pasada y también la anterior, y por lo tanto a día de hoy creo que ya estamos viendo un agotamiento y que poco a poco se va asentando el mercado. Por lo tanto, ¿que puede quedar un último impulso? Sí, pero quizá Bitcoin no lo vive tan bien como nos esperamos, porque además mañana nos dan unos datos muy importantes, pero como el mercado va a estar cerrado, al mercado tradicional no le van a afectar, pero a Bitcoin sí,
quien entonces podría empezar a descontarlos cayendo antes que el mercado tradicional. Luego, si este mercado abre el lunes y también cae a raíz de estos datos, ¿no?, que pueden ser negativos, veríamos como Bitcoin luego sigue cayendo todavía más, con lo que podríamos, como os digo, estar viendo ya en Bitcoin pues máximos relativos. Ahora mismo Bitcoin se encuentra en los 28.000, lo cual es una zona yo creo que muy alta para tal y como están las cosas, me parece exagerado, ¿no? Lo veo muy caro en este caso. Pero es que además estamos ya cada vez más cerquita de los 32.400, ese punto de dolor en el que creo que hay una altísima probabilidad de que el precio se dé la vuelta y empecemos a ver ya pues esa caída que paulatinamente, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí que paulatinamente nos pueda llevar a nuevos mínimos, es decir, que perdamos los $15.500 en Bitcoin. Y de hecho, os comentaba que había visto esta semana una cosa que a mí me había dejado ya con ganitas de ver qué va a pasar próximamente, porque estamos viendo cómo la liquidez de Bitcoin está drenándose ya a otros activos de menor capitalización, de mayor especulación, que suele ser lo típico cuando ya Bitcoin se queda sin fuerzas y el movimiento se contagia al resto de activos para dar por finalizado ese movimiento alcista y, finalmente, lo que ocurre es que cuando ya todo eso ha pasado, vemos cómo finaliza, digamos, este movimiento y empieza a darse el movimiento contrario. Veríamos cómo esos activos vuelven a desinflarse porque la gente toma beneficios y poco a poco luego Bitcoin vuelve a caer. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Muy fácil. Bitcoin tiene aquí una clara zona de distribución. Aquí te la están cambiando. No, es que Michael Saylor dice que te calles, Michael, que vas que no sabes dónde estás. Literalmente, MicroStrategy, yo creo que son unos trolls. Yo no sé si es que lo hacen por trolear o qué. De hecho, hay un estudio que decía que cada vez que compra, baja Bitcoin. Pero bueno, en fin, que es un espectáculo, ¿vale? Es un espectáculo. Yo, sinceramente, os digo, si ese tipo ya demostró históricamente que es inútil, yo no le copiaría la estrategia. Yo lo utilizaría como contraindicador. Pero bueno, dejando, digamos, a MicroStrategy y las bromas aparte, lo que sí que estamos viendo es que a día de hoy todo ese movimiento acelerado que nos estaban dando en Bitcoin y en Ethereum, sobre todo por esa descapitalización de USDC, BUSD y DAI, ya se ha detenido. ¿Por qué? Muy fácil, amigos, porque ya han pasado esas stablecoins a Bitcoin y Ethereum, ya se les han revalorizado y ahora ¿qué va a ser lo siguiente? Pues pasarlo a Tether, que ha sido el plan inicial desde siempre. Entonces ahora esto tocaría pasarlo a Tether y por lo tanto pues se va a descapitalizar Bitcoin. Tiene que caer. Ahora bien, fijaros cómo esta liquidez alcista, la que se encontraría entre la zona de los 25.000 y la zona de los 27.000, en Bitcoin se ha respetado, dando toda esta zona, digamos, de rango, distribución, etc. Pero en Ethereum se ha tomado por completo en la zona equivalente, que iría de la zona de los 1.700 a los 1.750, se tomó por completo y tuvimos una alza muy importante que nos llevaría a superar incluso los 1.900 y buscar los 1.950. Cada vez más cerquita del equivalente a los 32.400 en Bitcoin, que serían los 2016. Y ahí yo digo, qué raro que Bitcoin no esté subiendo cuando históricamente durante el último mes hemos visto que Bitcoin iba mucho más fuerte que Ethereum y que el resto de altcoins, que lo habíamos comentado también aquí, y ahora sí estamos viendo como Bitcoin está un 15%, 16% de ese punto de dolor, mientras que Ethereum está a la mitad del camino, está un 7%, 7,5%. Entonces ya estamos viendo cómo Ethereum le da la vuelta a Bitcoin, le toma la delantera y entonces esto es señal de pues que Bitcoin ya no tiene más fuerza, que Ethereum ahora va a subir y que posteriormente se puede venir una mini alt season, que le llaman algunos. Yo no lo consideraría alt season, lo vería como una potencial revalorización temporal muy muy especulativa en las altcoins, porque es posible que ni se dé, que simplemente Ethereum por contrapartida suba y que de ahí ya luego veamos toda la caída. Entonces, hasta aquí, antes de pasar al resto de cositas, ¿qué opináis? ¿Creéis que realmente estamos viendo un final ya, ese movimiento acelerado que traíamos en el mercado y que se puede dar la vuelta? ¿O aún estáis optimistas a corto plazo? No, yo la veo exactamente como tú. Y justamente habíamos comentado antes, Roy y yo, que entraras, de que Bitcoin se había quedado ahí trabado, perdió toda la fuerza que tenía, no está tomando nuevos pools de liquidez. Lo único que está pasando es que les están vendiendo a todos sus bitcoins ahorita. Y hay una muy buena, hay muy buen stat que todos los holders de Bitcoin ahorita están tomando como algo muy positivo, que es, esto es la vez que más carteras con menos de un Bitcoin tienen Bitcoin. Y es de, eso no te quiere decir que entonces los grandes les están vendiendo lo más posible a todas estas carteritas en este momento para que tengan su bitcoincito y huevos, les den el chanclazo enterito. Sí, si Bitcoin, en mi opinión, no puede romper a los 32, tal cual, esa barrera entre los 30 y los 32,000 para la próxima semana cuando estemos platicando aquí, el movimiento de reversión casi es asegurado. Y el hecho, tal cual como lo dices, que Ethereum
estés todavía subiendo más y que Ethereum todavía tenga más pierna para poder darle más para arriba, nos canta lo que nos canta cada fin de ciclo. Que primero Bitcoin llega al pico, luego Ethereum llega al pico, luego las alts se dan el pico, pero esta vez es muy diferente porque hemos visto que las alts han estado simplemente de lado y hasta cayendo. En mi opinión, y esto obviamente es especulando conmigo, no creo que las alts vayan a tener ese movimiento para arriba para nada esta vez, porque no se han movido, no hay nada que las esté levantando. Todo se quedó en esa liquidez, tal cual como lo dijiste, de todas las stablecoins yendo a Bitcoin y de ahí se las están vendiendo y ahora toda la gente que se las vendió va a cambiar ya tiene su fiat y de ahí va a venir lo que tiene que venir. No, es que tiene todo el sentido. De hecho, lo normal es que Bitcoin se utilice más para coberturas que no Ethereum, que Ethereum muestre un gráfico más claro. Y el hecho de que Ethereum esté subiendo y Bitcoin no tiene tampoco por qué ser directamente pues por esto que vemos siempre, ¿no? De que primero sube Bitcoin y luego Ethereum, sino incluso porque se está bajando la gente antes de tiempo de Bitcoin, porque hay una mayor, exposición y no quieren quedarse luego fuera dentro del mercado cuando querrían estar fuera y por lo tanto simplemente se están adelantando. Es como lo que dicen, ¿no? Que el mercado anticipa lo que va a ocurrir, va descontándolo, pues es que es justamente lo que está pasando. O sea, si tú no quieres ver el gráfico como tal y como está, de que se está dando un claro patrón de reversión y que se está dando un claro patrón de distribución, donde vemos que ya no quieren ellos Bitcoin, te lo están dando a ti, que puede quedar un último impulso, bueno, pues ahí te terminarán de vender, si no, ya se asegurarán, porque todavía, obviamente, vamos a dibujarlo por aquí, tenemos más liquidez alcista en Bitcoin, ¿vale? La tenemos, por ejemplo, en diario entre los 24 y los 21.000 o 20.700, tenemos todavía liquidez, es decir, podrían dar otro repunte que venga a testear quizá los 25 y ahí te podrían terminar de distribuir lo poco que quede. ¿No? Es decir, imagínate que hay alguno que quiere apurar un poco más, a ver si se van a los 32 y bueno, le sale mal el tiro. Nada, te queda otro impulso, vendes, listo, y ahí ya la gente se la va a comer con patatas. Y es que de hecho, si vamos al oro, que lo comentábamos la semana pasada y lo ponemos en 4 horas el gráfico, os decía que había un patrón que está viendo muy claro, que es el patrón de compresión, de banderín alcista, tiene 1000 nombres, pero bueno, al final del día es que tú tienes un movimiento al alza muy fuerte. Luego de repente se da como una especie de triángulo, de banderín, de movimiento en forma de muelle, en el que poco a poco se van dando máximos decrecientes y mínimos crecientes, y luego esto, como si se tratase de un muelle que has comprimido, hace ¡pa! Y te estalla en la cara. ¿Qué pasa? Que siendo el oro un activo que es el algodón del mercado, que te está anticipando una recesión, estando la situación como está y viniendo de un movimiento alcista muy acelerado, se entiende que la probabilidad, tal y como os comentaba la semana pasada, era de que rompiera arriba. Y así ha sido. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que ya ha roto arriba, estamos ya a un 3% y de hecho llegamos a estar a un 2 y pico de máximos históricos. Después de este movimiento tan elevado, tan fuerte, hemos tenido un pequeño retroceso que incluso podría seguir un poquito más para terminar de tomar toda esta liquidez que tenemos por aquí. Y luego ya podría tantear en un último impulso, pues de buscar ese nivel de los 2075 en el oro para hacer un nuevo máximo histórico. ¿Es necesario y obligatorio que lo haga? No, de hecho, si tiramos en diario, limpio un poco todo esto y vamos hacia atrás, podemos ver que hemos tenido también anteriormente algún que otro máximo que se ha quedado a puntito pero sin lograrlo. Por ejemplo, en marzo de 2022 nos quedamos a unos dólares de hacer un nuevo máximo histórico en el oro y no se cumplió. No es necesario que se limpien esos máximos, pero sí sería una señal muy muy clara si los superásemos. Es decir, que nos quedemos cerca podría generar incertidumbre, que es un poco donde estamos ahora, pero si ya finalmente vemos que esta semana se rompe este nivel, para mí ya manos en alto y las oportunidades de salida o se aprovechan rápido o a lo mejor se te quedan ya sin poder aprovechar. Y de hecho el dólar, que tendría que estar haciendo un movimiento contrario al del oro, porque obviamente más adelante lo que va a pasar con la liquidez que está en el oro es que va a drenar en el dólar porque ya estará muy castigado y va a ser cuando sea interesante quizá acumular dólares y veamos una nueva alza en el mismo, está, si vamos a 4 horas, dando ese posible patrón de reversión que comentamos la semana pasada. Sí que es cierto que quizá ha profundizado un pelín más de lo que me esperaba, porque yo comentaba que pudiéramos limpiar los 101,91 y ya aquí, de hecho pensaba que este mínimo podría ser el que nos diera el giro. Finalmente buscó al alza un poquito, hizo máximos decrecientes, ahora ya sí finalmente rompió, se hizo, digamos, este patrón de reversión, solo que quizá aquí no ha encontrado suficientemente fuerza porque es un mínimo que si bien es importante, el de los 101,5, no termina de ser el de todo el movimiento, es decir, el de los 100,82 que os comentaba también la semana pasada que era el señor mínimo, un nivel que de perderlo sí que tendríamos que valorar otros escenarios. Entonces,
Yo creo que donde va el dólar es justamente a limpiar este mínimo, a buscar este mínimo, dar espacio para que la renta variable pueda dar un último impulso alcista, de ahí ya cada quien se salga y distribuya como pueda y nos demos ya con todo y más hacia el suelo. Porque no sé vosotros, pero yo veo que está todo el mercado a punto de caramelo. Y de hecho me voy a ver el VIX, que es el índice que marca la volatilidad del mercado tradicional, y lo tenemos en una zona en la que históricamente, cuando la hemos tocado, a la mínima se nos ha puesto la cosa interesante. Entonces, bueno, yo creo que tenemos el caldo de cultivo ideal para que podamos próximamente, en 1 o 2 semanas, ya ver el final de todo este movimiento, que finalmente podamos tener, ¿no?, un patrón de reversión en prácticamente todos los índices, y además la curva de tipos, que sigue invertida, poco a poco se está aplanando. Entonces el ver que se está aplanando lentamente te podría estar ya siendo indicativo, con yo creo bastante probabilidad de acierto, de que te dé el latigazo final, venga la recesión y ¡pa! Ahí tengamos el golpe en Bitcoin, en Ethereum y obviamente también en el SP500. Sí, para mí el oro es un gran indicador ahorita porque nos está diciendo, por más que se está liando, no en verdad ha llegado al punto clave. Y te voy a decir por qué. Porque el oro es un reflejo de la devaluación del dólar. Mientras más nos devaluamos a través del tiempo, más sube el precio del oro. Ahorita deberíamos de poder romper el alto histórico del oro, y es lo que a mí me va a dar la validación de lo que estoy diciendo. Si rompemos con autoridad el máximo histórico del oro y nos vamos a los 2.300, porque eso nos pondría en el máximo del COVID, pero ya con la devaluación del dólar. Y el dólar bajaría exactamente a dar el movimiento que tú dijiste, y de ahí yo no sé si el dólar pueda recuperarse esta vez para arriba. Algo tiene que hacer Estados Unidos para hacer eso. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la primera vez que, si imprimimos más dinero para salirnos de esta, si hacemos política para hacer que el dólar se vuelva más fuerte, esta vez sí nos la pueden regresar con una acción contraria del otro lado del mundo. Esta es la primera vez que el dólar, en verdad, cuando volvamos a imprimir, vamos a tener que imprimir mucho más grande y va a haber una devaluación grande. Y, de nuevo, esto me lo validaría si rompemos con autoridad esos 2.000, casi 100 del oro y nos vamos a casi 2.300. Por ahí es donde yo tengo calculado en mi idea. Y nunca me gusta poner precios, pero voy a poner que si estamos regresando otra vez a altos históricos equivalentes a los del 2020 o los de marzo, tiene que tener mínimo un 15-17% extra, y eso lo pone justamente en esos números. Y eso me diría que se dio el movimiento, el oro nos está diciendo, se va a liar, y ahora se empezaría a liar después de eso y veremos cómo se desarrollaría eso. Yo aquí lo que quiero recordar, sobre todo a quienes nos esté escuchando, porque habrá gente que pues esté empezando hoy día en Bitcoin, crea que Bitcoin es el oro digital. A ver, siento daros una mala noticia. No, todavía no lo es, ¿no? Ojalá algún día lo sea, porque eso le daría una gran cotización, pero hoy día tristemente no lo es. Y por lo tanto hay que diferenciar cuando el Bitcoin está subiendo por miedo, por esa descapitalización que hablábamos de stablecoins, por miedo a lo que pueda venir, y por qué está subiendo el oro. En primera instancia el oro sube porque hay un miedo a que se dé una recesión, por lo tanto se deprecie el ahorro que tú puedas tener en dólares. De hecho el dólar está cayendo, por lo tanto quien se ha expuesto en oro se ha protegido correctamente, ahí sí el oro está sirviendo como un activo refugio, mientras que Bitcoin, el motivo por el que está subiendo no es el mismo. Entonces, cuanto más suba el oro, mayor será luego la caída, la recesión que vamos a tener, y por lo tanto más se va a ver perjudicado Bitcoin o el SP500 o cualquier activo de renta variable. Por lo tanto, yo sí que creo que sería interesante que, obviamente, cada quien con sus estrategias, con sus expectativas y y ellos sabrán qué harán con su dinero. No somos tampoco aquí nadie para decirles lo que hacer, ni tenemos potestad para ello, no somos asesores financieros, pero sí creo que sería bueno que cuanto menos reflexionen acerca de qué ha pasado cuando antiguamente el oro ha subido a niveles tan altos y cómo luego ha reaccionado el mercado. Porque yo creo que las oportunidades vendrán pronto, pero no están en comprar ahora, sino en saber mantener y preservar tu riqueza para luego tener líquido para aprovechar esas oportunidades. Exacto. En realidad, históricamente, el oro te dice cuándo comprar y meterte en renta variable y meterte de vuelta a riesgo cuando baja agresivamente. En el pasado lo ha hecho cada vez. ¿Por qué? Porque ese es literalmente la cosa, de cierta forma, más sencilla de ver. Todos los viejitos y el dinero de legacía que existe en el mundo piensan, en tiempos malos voy a poner mi dinero en el oro, es tiempo de irme a oro. Y una vez que dicen, los tiempos se acabaron y los fondos grandes dicen, vamos a invertir, pero boludamente en algo,
sacan esa ganancia en el oro, ves la caída grande y ellos ponen su dinero de vuelta en el mercado abajo comprando. Esto lo vimos en el 2020 y no estoy esperando absolutamente nada diferente esta vez. Aunque el timing de todo va a ser un poco más raro, porque una vez más, Estados Unidos no puede imprimir hasta el culo sin consecuencias esta vez. Y eso es la única variable que no teníamos antes. Claro, y la demanda de gobiernos No, yo creo que centrales. eso lo único que hace es complicarlo más. La demanda de gobiernos centrales. Repite, perdón. La demanda de gobiernos centrales alrededor del mundo por el oro y los BRICS diciendo, hey, vamos a crear una nueva moneda basada en metales preciosos. Esa es una variable que no existía. Entonces, eso es lo único que nos puede cambiar esa situación y por ende podemos ver ese crecimiento del oro, como bien lo dices, hasta los 2300. Porque si esa demanda continúa y ellos siguen comprando y comprando, no importa el precio que sea, ahí es donde, o sea, puede que deje de ser ese indicador de recesión. Pero de que se ve una recesión, se viene, está muy claro, nos lo están diciendo todos los reportes de ingresos, nos lo están diciendo en todos lados. O sea, el gobierno mismo está intentando hacerlo. Entonces, es lo que es. Sí. Pero esto que comenta Rodrigo yo creo que me da incluso más miedo, porque sí que es cierto que puede ser que el oro te aguante más y tiene mucho sentido, es un punto en el que no había caído, pero sí creo que es cierto. Lo malo es que entonces lo que dificulta es la capacidad que tiene el inversor de anticiparse a la caída. Porque si realmente se empieza a comprar oro por una demanda que no nace de ese miedo a que viene la hostia, sino porque ya ha venido y quieres buscar una contraparte que sea mejor que el dólar, en ese momento vas a tener un problema muy grave en los activos de renta variable que estén contra el dólar. Yo también aquí me había quedado porque no sé cuál sería la reacción, no sé cuál sería cómo lo estructuren ni nada, ¿no? Yo creo que de varias maneras, y obviamente esto es conspiracionando, especulando con tu tío Salo, y son dos cosas diferentes. Una, CBDCs. Lo de las CBDCs es palo. No nos van a dar CBDCs, nos van a dar el dólar digital, nos van a dar el todo digital y lo van a hacer como lo están haciendo con el FedNow, porque eso les da todo lo que las CBDCs hacen y más. O sea, no necesitan, y además no deja que los usuarios lo puedan sacar. O sea, porque literalmente es dinero digital, vive en una computadora, no puede vivir en tu ledger, ¿no? Es diferente. Entonces, yo creo que las CBDCs es una distracción grande y la razón por la que lo digo también, porque es importante tener eso en mente, es que todo el mundo está esperando eso para preocuparse. Y del otro lado también tienes al conjunto del BRICS cantándole a todo el mundo, no, vamos a hacer una nueva moneda, vamos a hacer una nueva moneda, vamos a hacer una nueva moneda. Pero lo más sencillo que deberías de hacer, y si yo volviera a ser la Unión Europea, les diría a todos, de acuerdo a cuánto supply existe de tu moneda, vas a ver cuánto oro tienes tú en tu bóveda y vas a dividir estas monedas en el oro. ¿A qué me refiero con ello? Que si eres, ponte tú, Italia, bueno, voy a hacerlo con monedas que existan todavía para que tengamos una idea. Eres México y tienes 10 toneladas de oro y tienes tantos pesos flotando, eso quiere decir que 100 pesos me van a dar una onza de oro. Si eres Estados Unidos y tienes 20 toneladas de oro y tienes menos dólares, eso quiere decir que $2 van a comprarte esto de oro. Y vas a intercambiar basado en cuánto te compra algo, una onza de oro en esa moneda. Y lo puedes hacer fraccional también. ¿Cuáles son los beneficios de esto en vez de sacar tú tu propia moneda y hacer el euro? Esto quiere decir que cualquier país que quiera ser parte de este tipo de intercambio con moneda, una moneda estable, donde puedas encontrar un valor real, que es el valor del oro, o ya sea el conjunto de diferentes cosas que con lo que lo quieran apoyar, no vas a tener que supervisar lo que sea su política o lo que estén haciendo y no vas a tener que hacer todas las cosas que la Unión Europea tiene que hacer, que de cierta forma no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque todas las regiones son diferentes y todos tienen diferentes economías y funcionan de diferente manera. Pero lo que sí puedes hacer es crear un estándar de valor de intercambio entre todos ustedes, para no tener que hacerlo con dólares. Lo puedes hacer basado en esto y es un valor que siempre va a ser estable. Si eso pasa, el precio del oro, en mi opinión, no puede subir más allá de los 2,300 esta vez. Ese parece ser como el rango donde el máximo miedo a donde llega todo el inversor y también te demuestra la devaluación de la misma moneda y sobre todo en dólares, si lo estoy viendo en dólares. ¿Por qué? Porque si el oro sube de precio, eso quiere decir que tu moneda subiría de precio y hemos aprendido que cuando el dólar es fuerte, ¿qué destruye? El intercambio, porque más tienes que generar más dinero para poder comprar
esa moneda, para poder intercambiar a esos precios. Pero si mantienes el oro en el nivel que siempre, en los niveles que siempre está, y ya creaste este estándar y lo haces fraccional, etcétera, no vas a tener problemas tan grandes. Entonces, ahí no sé qué vaya a pasar, digo, también es una mega especulada del culo, pero si yo fuera Vladimir Putin, si yo fuera Xi, esta sería la jugada que estos idiotas jamás verían, porque todos creen y todos están pensando, ¡ja! Esto nunca va a pasar, ¿sabes cuánto se van a tardar en hacer una moneda? Pero si creas un estándar de oro dentro de todos esos países para comerciar entre ellos y transparencia en reservas y ¿cómo se llama? En impresión de moneda de acuerdo a ellas, ahí tienes un muy buen caso para poder intercambiar bienes a un precio estable que no se mueva en diferentes monedas y que nadie tenga que meterse a huevo en la misma. Y les da soberanía y les da independencia. Lo que está claro, yo no sé qué es lo que termina llegando, pero que el dólar tal y como lo conocemos va a experimentar cosas nuevas. Una guerra importante, yo creo que ya la estamos viendo. Creo que hay mucha gente que está como diciendo, no, es que quizá mañana, no, es que ya está ocurriendo. Es decir, el conflicto contra Ucrania, una excusa. Ver cómo Rusia se está aliando con China, con Arabia Saudita. Ver cómo el oro está despuntando. Ver cómo se habla de que a lo mejor el petrodólar queda un poco en segundo plano. Todo este tipo de circunstancias que estamos viendo hoy día sobre la mesa, a mí me hacen que pensar que el hecho de que estemos todo el rato comparando a Bitcoin contra el dólar y que la gente quiera comprar Bitcoin y que quieran comprar esto y lo otro y que lo miren todo el rato contra el dólar es el primer error que estamos haciendo. Y es que tendríamos que empezar a valorar qué tanto se está apreciando Bitcoin contra el oro, qué tanto se está apreciando Bitcoin contra otras divisas, qué está pasando. Ahí es donde yo planteo, ¿no?, que quizá el activo no lo estamos cotizando correctamente porque al final lo estamos valorando en base a una moneda que hoy día estamos viendo que tiene un riesgo sistémico importante. Sí, de acuerdo. Sí, más que de acuerdo. ¿Algo más que agregar, mis estimados? No de mi lado. Yo que se protejan, que disfruten también de las oportunidades de salida, porque yo creo que Bitcoin en 28.000 no nos va a durar mucho más, pero bueno, ojalá me equivoque y nos vayamos a los 100.000 y todos seamos súper mega ricos, pero me temo yo que una vez más la realidad va a dar una hostia a la mayoría de gente que está en el mercado pensando que ya se subieron al tren del dinero. Veamos quién se subió al tren del dinero y quién no. Pues Midelox, muchísimas gracias por este gran análisis, se aprecia, como siempre. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y bueno, tras ese buen análisis de mercado, ¿algo más que agregarlo? Nada, excelente. Buenas y malas noticias. Muy buenas y muy malas noticias, como siempre, para seguir yéndonos de ladito un lado más. Pues damas y caballeros, somos el gran Rodrigo Navarro. El grandísimo Alejandro Salomón. El fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados. Somos los emprendedores, les mandamos un abrazo. Pórtense bien y no estén haciendo mamadas. Cuídense. O háganlas. Depende.